Hola, ¿qué tal? En esta clase veremos el tema de enfermedades externas oculares. Yo soy el profesor Dr. Karim Mohamed Noriega. Soy profesor del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario y de la Facultad de Medicina. Empezaré describiendo las estructuras oculares que se presentan afectadas principalmente en las enfermedades externas oculares. Estas son los párpados y sus pestañas, la conjuntiva, la córnea, la película lagrimal. La córnea mide aproximadamente 540 micras de grosor, tiene una capa externa que es el epitelio y una interna que es el endotelio. En medio tiene una capa principal que se llama estroma. Las enfermedades externas oculares son un grupo amplio de enfermedades y la mayoría van a cursar con ojo rojo. Entonces, otra forma de entender este tema es pensar que vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial del ojo rojo, el cual es importante por la frecuencia y que, y que se van a topar con esto tanto como médicos generales como los oftalmólogos. El ojo rojo y su diagnóstico diferencial lo podemos separar por la estructura que afecta. Entiéndase, párpado, córnea, conjuntiva, uvea, esclera y glaucoma. En el párpado tenemos blefaritis, disfunción de glándulas de meiomio, orzuelo, echalación. En la córnea, queratitis. Queratitis es el término que se le da a toda la inflamación de la córnea. Puede ser infecciosa o no infecciosa. Conjuntivitis se le llama a una inflamación de la conjuntiva. Puede ser también infecciosa o no infecciosa. Además, otras cosas que se pueden afectar en la conjuntiva es la pingüécula, el terigión, hemorragia subconjuntival, entre otras. La esclera puede presentar epiescleritis o escleritis. La uvea, inflamación de la uvea se llama uveitis. No es propiamente una enfermedad externa, pero como cursa con ojo rojo entra dentro del diagnóstico diferencial. Igual el glaucoma, presentación aguda de ángulo cerrado, no es una enfermedad externa, pero forma parte importante del diagnóstico diferencial del ojo rojo. Otra forma de abordar el ojo rojo es por la etiología, es decir, puede ser inflamatoria como pingüeculitis, pterigión, uveitis, epiescleritis, escleritis. Puede ser infecciosa por bacterias, clamidia, virus, hongos, acantamoeba, prácticamente cualquier microorganismo. Alérgico, puede presentar conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, entre otras. El ojo seco, que puede ser una conjuntivitis, queratoconjuntivitis, hay diferentes clasificaciones de ojo seco, lo veremos más adelante. Otras causas de ojo rojo pueden ser traumáticas, tóxicas, mecánicas, quemaduras químicas, térmicas, entre otras, y el glaucoma que ya platicamos. Entonces el ojo rojo es un grupo diverso y heterogéneo de enfermedades que van a tener en común la hiperemia. Y la hiperemia es solo la dilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran en la conjuntiva o hasta la esclera. Y la inflamación como tal pues incluye la hiperemia, pero también hay quemosis, aumento de temperatura, dolor y alteración funcional. Existen múltiples signos y síntomas asociados al ojo rojo. Puse en color rojo aquellos que son datos de alarma o de urgencia. Si el ojo rojo se acompaña de dolor, disminución de agudeza visual, halos de colores, fotofobia, o sea, dolor con la luz, pupila fija, pupila midriática o hipertensión intraocular, estos son datos que los deben de alertar a ustedes como médicos generales de que este paciente debe de ser atendido a la brevedad.
y debe ser referido con el oftalmólogo para una atención adecuada. El médico no oftalmólogo frecuentemente tiene a la mano una lámpara para evaluar los reflejos y con esta debe de evaluar la estructura ocular. El oftalmólogo tiene una herramienta que se llama lámpara de hendidura y esta nos permite ver con detalle las estructuras oculares. Y es más fácil con la lámpara de hendidura poder hacer el diagnóstico correcto y así dar un tratamiento más adecuado. Por eso es importante que ante los datos mencionados en la diapositiva anterior, el paciente sea referido a la brevedad con el oftalmólogo. Como oftalmólogos hacemos una exploración ordenada, empezando con la agudeza visual y después de afuera o de exterior hasta interior, pasamos por párpados, conjuntiva, córnea, cámara anterior, pupila, iris, cristalino, vítreo, nervio óptico, mácula, periferia de la retina, presión intraocular y movimientos oculares. Si la agudeza visual está disminuida, deben referir al paciente para una atención a la brevedad. Si la córnea, que es la estructura que está frente o sobre el iris, pierde su brillo natural, si la córnea tiene alguna opacidad localizada o alguna opacidad generalizada, deben de enviar al paciente al oftalmólogo a la brevedad. Ahora empezamos con la blefaritis. Blefaritis es una inflamación del borde palpebral. Puede ser blefaritis anterior, donde se afectan principalmente las pestañas, como en la imagen del medio. Puede ser estafilocócica o seborreica, y se forman estas costras en las pestañas. Puede ser también una blefaritis posterior, donde se afectan principalmente las glándulas del meibomio, ya sea porque se tapan o porque su producción de aceite se ve modificada y se hace más mantecosa. Sinónimos de blefaritis posterior es meibomitis, disfunción de glándulas de meibomio, y es importante reconocer que esta enfermedad es la causa número 1 de ojo seco. La blefaritis va a presentarse con síntomas de ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, ojo rojo y comezón. Además de lo que se observa en las imágenes y que ya les mencioné, también pueden encontrarse telangiectasias en el borde del párpado, glándulas obstruidas y escamas en el borde palpebral. El tratamiento de primer nivel consiste en lágrimas artificiales, aseo y masaje de párpados, fomentos tibios, y eso lo pueden recomendar a todo paciente que crean que tenga blefaritis, ya que este tratamiento de primer nivel no representa un riesgo para el paciente. Sin embargo, como oftalmólogos frecuentemente debemos de utilizar antibióticos y esteroides tópicos, pero hay que recordar que el uso de esteroides tópicos no se recomienda que sea recetado ni recomendado por médicos no oftalmólogos, ya que los esteroides tópicos se asocian a la producción de hipertensión intraocular, la cual es asintomática al principio y puede producir glaucoma y severa. Este es un caso de conjuntivitis o de ojo rojo unilateral. En el caso de las conjuntivitis, la lateralidad no nos ayuda mucho para orientarnos hacia la etiología. Las etiologías pueden ser de origen viral, por clamidia, alérgica, bacteriana, irritativa, por ojos en agudas y crónicas. Todas las conjuntivitis van a presentarse con ojo rojo. Va a haber secreción en diferentes magnitudes y diferentes tipos. Secreciones pueden ser acuosas o purulentas. El párpado va a estar inflamado, bléfaroedema.
No debe haber dolor y no debe haber disminución de agudeza visual. Sin embargo, el espectro de presentación de la conjuntivitis es muy amplio y en los casos más severos sí pudiera presentarse dolor y disminución. Este caso corresponde a una conjuntivitis aguda viral. La conjuntivitis viral se presenta con lagañas que pegan las pestañas, hiperemia, lagrimal principalmente. La reacción folicular son estas bolitas o círculos que se observan en el fondo de saco inferior, que son equivalentes a las anginas o los ganglios que se pueden observar en la gripa. Imagínense que la conjuntivitis viral es una gripa en el ojo. Entonces, pues va a haber secreciones y va a haber inflamación de los ganglios linfáticos o linfoides. Es autolimitada la mayoría de las veces y el tratamiento va a ser de soporte principalmente. Entonces, ante una conjuntivitis viral deben de recomendar fomentos fríos, lubricantes oculares, limpieza para evitar el contagio y en ocasiones, como oftalmólogos en casos más severos, necesitamos utilizar antiinflamatorios esteroideos o vasoconstrictores. En los casos más severos se presentan membranas o pseudomembranas en el fondo de saco e infiltrados subepiteliales en la córnea. De nuevo quiero hacer énfasis en que las conjuntivitis virales son la versión de una gripa en el ojo. Deben de atenderse con mucho cuidado para evitar contagios y se debe de recomendar el aislamiento o limitar las actividades laborales por algunos días para disminuir la tasa de transmisión de esta enfermedad. La conjuntivitis bacteriana es menos frecuente, también es aguda y la secreción es más purulenta. La hiperemia tiende a ser más intensa. Puede ser presentada ya sea por bacterias como estafilococos, streptococcus o Haemophilus, y en poco frecuente pero grave es la que es producida por gonorrea, ya que es muy aguda, puede incluso invadir la córnea y requiere tratamiento sistémico, tratamiento para la gonorrea, ceftriaxona sistémica. Otra cosa frecuente de conjuntivitis es la conjuntivitis neonatal, que la podemos separar en el tiempo en que se presenta y así nos puede orientar hacia el diagnóstico. Si se presenta en las primeras 24 horas de vida, generalmente es tóxica o por irritación. Si se presenta en los primeros 2 días, frecuentemente es gonocócica. Hay que recordar que la profilaxis para la conjuntivitis gonocócica es con nitrato de plata o con ungüento de eritromicina o tetraciclina. Y el tratamiento es ceftriaxona y eritromicina sistémicas. Si la conjuntivitis sucede en los primeros 4 o 5 días, generalmente es una conjuntivitis bacteriana. Y si sucede durante la segunda semana, frecuentemente es por clamidia, la cual requiere tratamiento tópico y sistémico, ya que una conjuntivitis por clamidia puede ser el primer signo que nos oriente a identificar una enfermedad sistémica que pueda poner en riesgo al bebé. Las conjuntivitis alérgicas tienen como principal síntoma el prurito ocular. Si el paciente no presenta comezón en sus ojos o no lo refiere como un principal síntoma, es probable que sea otra cosa, ya que muchas de las enfermedades oculares externas presentan algo de prurito, pero en la conjuntivitis alérgica este síntoma debe ser muy característico de los principales. La conjuntivitis tiende a ser menos intensa y es más rosada. La secreción tiende a ser más acuosa. En vez de reacción folicular hay reacción papilar, que son estas elevaciones que se observan en el tarso, o sea, en la parte de la conjuntiva del párpado. El tratamiento es con
antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos en gotas. También se requieren ciclos de esteroides en gotas, fomentos fríos y obviamente requiere tratamiento sistémico para manejo de la enfermedad alérgica. Es importante otra vez mencionar que los esteroides tópicos no deben ser recomendados ni recetados por médicos no oftalmólogos, ya que no tienen a la mano el equipo adecuado para medir la presión intraocular y no podrían detectar una complicación de hipertensión intraocular. Las conjuntivitis agudas o estacionales son generalmente producidas por alergenos estacionales como pólenes y las conjuntivitis crónicas por alérgenos que están presentes todo el año como ácaros y cucarachas. Las conjuntivitis más graves van a ser aquellas que presentan la proliferación de papilas en la conjuntiva del tarso, o sea, la conjuntiva de los párpados, como en las, y también la presentación de puntos de trantas en la córnea. Cuando la conjuntivitis alérgica severa se asocia a dermatitis, le llamamos conjuntivitis atópica. Cuando no se presenta así, le llamamos conjuntivitis vernal. La conjuntivitis vernal es más frecuentemente observada en niños y tiene reacciones papilares muy grandes. La conjuntivitis atópica tiene reacción papilar, pero no tan grande, y es en pacientes un poco más grandes. Es la hemorragia subconjuntival. En este caso, no hay dolor, no hay lagañas, no hay inflamación, prácticamente no hay síntomas y frecuentemente el paciente se da cuenta al mirarse al espejo o cuando alguien más le dice que tiene el ojo rojo. La hemorragia subconjuntival, los pacientes la mencionan o la llaman derrame y no es otra cosa que un moretón. Como la conjuntiva es transparente o translúcida, pues se ve la sangre y por eso se ve así rojo. Es importante conocer las causas para explicar al paciente. Primero, hay que descartar que sea una secuela de una hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, esto es algo poco frecuente. Causas frecuentes son ojo seco, maniobras de Valsalva como agacharse, toser mucho, estornudar muy fuerte, estreñimiento, cargar objetos pesados, entre otras. También la fragilidad capilar de la superficie es una causa frecuente. Es importante tranquilizar al paciente que esto se va a corregir y que debe tener cuidado para evitar las recurrencias. No requiere tratamiento, pero pueden recomendar lágrimas artificiales para manejar o para atender la causa de ojo seco y la fragilidad capilar. El ojo seco es una causa frecuente de hiperemia o de ojo rojo. El ojo seco es una enfermedad multifactorial y la podemos clasificar en las que son por deficiencia de volumen lagrimal, donde el ejemplo típico sería el síndrome de Sjögren. Pero hay muchas otras como cirugías refractivas, problemas, complicaciones de diabetes, enfermedades cicatriciales, entre otras. El otro tipo de ojo seco es el ojo seco evaporativo o de inestabilidad lagrimal. Y en este la causa más frecuente es la disfunción de glándulas de meibomio o blefaritis, como lo platicamos en algunas diapositivas atrás. Esta es la causa más frecuente de ojo seco. El ojo seco tiende a ser bilateral, pero asimétrico. Se va a presentar con alguno de estos síntomas en diferente magnitud de presentación. Ojo rojo, ardor, lagrimeo, resequedad, sensación de cuerpo extraño, irritación, fluctuación de la visión. El ojo seco está muy relacionado a las condiciones medioambientales y a las actividades diarias. Es decir, si el día está más seco, es más probable que se aumente los síntomas. Si hubo muchas actividades
en el día laboral, si se utilizó mucho la computadora, si hay abanicos o aire acondicionado, esto puede exacerbar los síntomas. El tratamiento de primera línea para hacer el uso de lágrimas artificiales, aseo y masaje de párpados y pestañas. De ahí se pueden requerir en el segundo y tercer nivel de atención otros medicamentos, desde antibióticos, esteroides, suero, autólogo, tapones lagrimales y otras cirugías. Pero el primer nivel de atención son lubricantes oculares, masaje de párpados y limpieza de pestañas. Otra causa frecuente, llegamos a la presentación crónica, que es una chalación, que va a ser una inflamación crónica, no dolorosa. Sin embargo, el primer esquema de tratamiento es similar al orzuelo para desinflamarlo lo más que se pueda, y de ahí continuamos con el tratamiento quirúrgico para incisión y drenaje. El glaucoma de ángulo cerrado en su presentación aguda es una causa poco común pero grave de ojo rojo y va a presentar todos los datos de emergencia. Tienen dolor, disminución de la visión, halos de colores, elevación de la presión. Si se presenta, debe ser referido a la brevedad para su atención por el oftalmólogo. No va a haber secreción, va a haber una hiperemia difusa, frecuentemente la pupila está fija en media midriasis y ese ojo no va a tener buenos reflejos pupilares. El tratamiento de emergencia puede ser con pastillas de acetazolamida, con gotas para bajar la presión, pero el tratamiento frecuentemente requiere que sea quirúrgico con una iridotomía. Esto se verá en más detalle en el tema de glaucoma. Las queratitis es el término que se le da a las inflamaciones o infecciones de la córnea. Queratitis significa, por definición, inflamación de la córnea. Las microbianas pueden ser por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos. Lo más frecuente es por bacterias y la más común es el estafilococo. Un factor de riesgo es el uso de lente de contacto. Cuando se utiliza lente de contacto o cuando está presente este factor de riesgo, es muy frecuentemente que la causa sea pseudomonas. Eso es muy importante. Si la queratitis es asociada a lente de contacto, frecuentemente vamos a tener una infección por bacteria que sea pseudomonas o por hongos o por un parásito que se llama Acanthamoeba. Lo más frecuente es pseudomonas. Las infecciones por hongos pueden verse asociadas a traumatismo con materia orgánica. Las infecciones virales, la más común es la herpética. Estas imágenes corresponden a una queratitis herpética y corresponden a una dendrita epitelial. El tratamiento es con aciclovir en ungüento cuando es una dendrita epitelial. No hay secreción, sí hay fotofobia porque afecta la córnea y también hay disminución de la visión. Estas imágenes corresponden a una queratitis microbiana, probablemente bacteriana. Cuando hay queratitis hay dolor, hay disminución de la visión, pérdida del brillo de la córnea, y todo esto nos debe de alertar ante una emergencia y deben ser referidos para una atención inmediata. Estos niveles de colección blanca en la cámara anterior se llaman hipopión. Aquí tenemos un ejemplo de un hipopión. La contraparte del hipopión, que es blanco, le llamamos ifema,
que es una colección de sangre. El linfema frecuentemente es secundario a un traumatismo. Cuando no es secundario a traumatismos, hay que descartar o hay que pensar en complicaciones de diabetes. Otra causa frecuente de ojo rojo, y cambiando de tema, es el pterigión. El pterigión es una reacción inflamatoria crónica con proliferación fibrovascular de crecimiento lento que va a invadir la córnea desde la conjuntiva. Su localización es interpalpebral. Tiene una forma triangular, con base en la conjuntiva y con vértice en la córnea. Hay hiperemia fluctuante, sensación de cuerpo extraño, y sobre la etiología es importante que aprendan que es asociado a la exposición crónica a la luz ultravioleta del sol. También puede haber algo de predisposición genética. El tratamiento es así. Cuando el pterigión está inflamado, se dan lubricantes oculares y manejo antiinflamatorio. Cuando lo que se quiere es retirarlo porque está invadiendo mucho la córnea, entonces primero se desinflama y luego se hace una resección quirúrgica. La resección quirúrgica debe de incluir siempre un injerto autólogo de conjuntiva para disminuir la probabilidad de una recurrencia. Estas imágenes son similares al pterigión, pero tienen una característica: no invaden la córnea. Generalmente son redondas en vez de triangulares. A estas le llamamos pingüécula. La pingüécula no necesita retirarse quirúrgicamente y su tratamiento consiste en lubricantes oculares para evitar que se inflame. Si se inflama le llamamos pingüeculitis y aquí tenemos que usar esteroides tópicos para corregirlo. Para esto recuerdo una vez más que si se utilizan esteroides tópicos se debe monitorear la presión intraocular. La epiescleritis es una inflamación de la superficie de la esclera. Generalmente es autolimitada, se presenta en adultos jóvenes, puede ser uni o bilateral. Frecuentemente es idiopática. Puede presentarse una sola vez o ser recurrente. Se presenta con hiperemia localizada, como en la imagen, donde con formación nodular. A esta le llamamos epiescleritis nodular. También puede cubrir toda la conjuntiva y se llama epiescleritis difusa. No hay dolor, no hay secreción, pero el ojo puede ser un poco sensible. Como afecta la superficie de la esclera, si se le pone una gota de fenilefrina, que es un vasoconstrictor, tiende a disminuirse o a quitarse lo rojo. Y con eso nos ayuda a orientar el diagnóstico. La mayoría de las epiescleritis no se asocian a enfermedades sistémicas, no ponen en riesgo la vista, no ponen en riesgo la vida. El tratamiento es principalmente tranquilizar al paciente, darle gotas de lágrimas artificiales y listo. Para los casos recurrentes o más intensos, se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, AINES, orales. Y también se pueden utilizar esteroides tópicos en ciclos cortos, pero eso debe ser manejado por el oftalmólogo. La escleritis viene siendo la contraparte de la epiescleritis. En la escleritis se afectan los tejidos más profundos de la esclera. Puede ser nodular, puede ser difusa, necrotizante, ulcerativa. Todas las escleritis son graves. Ponen en riesgo la vida y también pueden poner en riesgo la vista. Frecuentemente está asociada a enfermedades sistémicas como artritis reumatoide y otras enfermedades
autoinmunes. También puede estar asociada a enfermedades infecciosas y por eso es que puede poner en riesgo la vida a corto o mediano plazo. Cuando la mayoría de las escleritis son anteriores, se pueden ver en la superficie ocular, abriendo los párpados y listo. Algunas cuantas son posteriores y solamente se pueden ver a través de la pupila, por dentro del ojo o con un ultrasonido. La hiperemia tiende a ser intensa. Hay fotofobia, puede haber disminución de la visión, no hay secreción y hay dolor a los movimientos oculares. Esta es una cosa importante. En las escleritis frecuentemente hay dolor a los movimientos oculares. El tratamiento inicial son AINES orales. Frecuentemente se requieren también esteroides orales y requiere un tratamiento colaborativo con el reumatólogo o con el infectólogo según la etiología que más se sospeche. Uveitis anterior. La uveitis es una inflamación del iris o del cuerpo ciliar o la coroides. Por lo tanto, no es una enfermedad externa ocular propiamente. Sin embargo, es una causa de ojo rojo y un diagnóstico diferencial importante a considerar. La uveitis anterior frecuentemente es de origen idiopático, aunque también se puede asociar a enfermedades reumáticas como espondilitis anquilosante y artritis reumatoide, a enfermedades infecciosas como herpes, sífilis o tuberculosis. Se presenta como un ojo rojo con inyección ciliar, dolor, disminución de agudeza visual, fotofobia, la cual es un signo muy importante, un síntoma importante. La pupila tiende a estar fija en miosis y ser poco reactiva. En la exploración se observa queráticos, que son estos puntos que se ven en la imagen, así como celularidad en la cámara anterior. Otra causa frecuente de ojo rojo son los traumatismos oculares. Un cuerpo extraño corneal es aquel que queda alojado en el tejido de la córnea. Esto frecuentemente se observa en las personas que están haciendo trabajos, ya sea puliendo, lijando, soldando y cae un pedazo de metal o materia orgánica sobre la córnea. Cuando este traumatismo es más intenso, puede incluso llegar a generar una herida corneal penetrante, con todas las complicaciones y alteraciones en la visión que esto genera. Con esto terminamos nuestro recorrido por las enfermedades externas oculares. Antes de concluir, debemos recordar que hay varios medicamentos que no deben ser recomendados por médicos que no sean oftalmólogos. Es decir, si bien los esteroides, antibióticos y antiglaucomatosos frecuentemente los debemos utilizar para el adecuado tratamiento de las enfermedades externas oculares que vimos el día de hoy, estos medicamentos deben ser dejados solamente para el uso del oftalmólogo, ya que se asocian a hipertensión intraocular, glaucoma y ceguera si no se monitorean y no se cuidan sus efectos adversos adecuadamente. Por lo tanto, pueden recomendar a sus pacientes el uso de lágrima artificial y con eso pueden mejorar muchas de las causas más frecuentes de ojo rojo y de síntomas de enfermedades externas que vimos el día de hoy. Es importante que recuerden cuándo referir con el oftalmólogo y es cuando presente un ojo rojo asociado a disminución de la visión, pérdida de la transparencia corneal,
dolor, pacientes multitratados y casos crónicos. Algunos aspectos de la historia clínica pueden serles de mucha utilidad para orientar el diagnóstico. Si los síntomas son más en la mañana, frecuentemente hay algo de blefaritis. Si los síntomas son más en la tarde, frecuentemente es algo de ojo seco. Si los síntomas son más continuos durante todo el día, frecuentemente es conjuntivitis o queratitis. Con síntomas me refiero a la presencia del ojo rojo, de la irritación, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, ardor, todo lo que ya platicamos. Si la presentación es más aguda, es frecuente que sea una conjuntivitis o queratitis. Si la frecuentación es más crónica, recurrente, es más frecuente blefaritis u ojo seco. Si los síntomas se asocian mucho a la variabilidad del medio ambiente, pueden pensar en alergia o en ojo seco. Si el síntoma principal es prurito, deben pensar en alergia. Si el síntoma principal es ardor, irritación, sensación de cuerpo extraño, piensen en ojo seco o blefaritis. Si un signo o un comentario del paciente es que amanece con los ojos pegados o que tiene mucha secreción y lagaña, piensen en conjuntivitis. Si el paciente tiene disminución de la visión o dolor o pérdida de la opacidad corneal o pérdida de la transparencia corneal y se presentan opacos, piensen en queratitis. La siguiente es una tabla que les puede ayudar a orientar la etiología con la presentación clínica. Revísenla con cuidado, seguramente será de utilidad. Espero que esta clase haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen dudas, por favor las pueden escribir y enviar a mi correo. Gracias.